Muy bien, mis hermanos, esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios, este mensaje titulado David, siervo del siervo. Y quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 89. Ese es el primer texto que vamos a leer esta mañana para introducir este mensaje. Salmo 89, el versículo 20. Salmo 89, 20. Muy bien. Vamos allá entonces a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer este texto de la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración, hermanos, antes de poder leer este texto. ¿Les parece? Inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, vamos a leer tu palabra. Y deseamos que el mismo Espíritu que inspiró este mensaje hoy ilumine nuestras mentes para poder entender lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros en medio de la situación actual que estamos viviendo. Queremos escuchar tu voz porque queremos seguirte. Acompáñanos. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Salmo 89, 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Este es un texto interesante, porque comienza con el verbo hallé, hallar, en pasado, ¿no? Hallé, lo que implica que Dios estaba buscando. Porque cuando tú hallas algo, cuando eres intencional en buscar algo, lo encuentras cuando buscas. Y aquí lo que el texto está diciendo es que Dios halló a alguien. Interesante. No sé si te has imaginado tú a Dios buscando, a Dios en una actitud de búsqueda, pero eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. Hay un Dios que sale de búsqueda. Hay un Dios que salió a buscar y que en un momento determinado con emoción dice, encontré a David. Dice la palabra de Dios luego que lo ungió con su santa unción. Leamos un texto similar, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 13, 22 ahora. Vamos ahora al Nuevo Testamento, donde se refuerza este mensaje. El libro de Hechos, por favor, versículo 13, verso 22. Dice la palabra del Señor. Hechos 13, 22. Vamos a reforzar este mensaje. Este Dios que busca, este Dios que busca. Dice aquí la palabra del Señor, Hechos 13, 22, quitado este, está hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, varón conforme a mi corazón. Otra vez el texto refuerza aquí, un Dios que busca y que con alegría en un momento determinado proclama, he hallado a David, lo encontré lo que buscaba. ¿Por qué Dios está gozoso? Porque Él encontró a David. El texto de Salmo 89 lo llama mi siervo. Encontré a David, dice, mi siervo. Y el texto de Hechos 32 añade, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oh, hermanos queridos, qué importante recordar esto. Hay un Dios que a lo largo de la historia de la humanidad siempre salió de búsqueda. Hay un Dios que siempre está buscando. ¿Qué busca Dios? Dios no busca lo que tú tienes. Dios te busca a ti. Me busca a mí. Él quiere encontrarte a ti. Él quiere encontrarte a ti con esa actitud que David tenía. La actitud que le permitió a Dios darle el título más honorífico y grande que encuentras en la Biblia. Si tuviéramos nosotros que describir qué títulos son los más honorables, los más importantes en la esfera humana, bueno, tendríamos algunos, ¿no? Su Majestad, el Rey. ¿No? ¿Cierto? Tenemos el Rey de Inglaterra, ¿no? Rey Charles. El Rey, Su Majestad, el Rey.
No hay que decir mucho más, ¿no es cierto? ¿Ustedes han visto cómo se dirigen las personas al rey? No echarle, ¿no? O imposible decirle echarle. Su majestad. Pero humano. Un presidente. Mr. President, ¿no? Mr. President, wow, Mr. President. En la esfera humana, ser rey, ser presidente. Prime Minister. ¿No? Primer ministro. Oh, qué privilegio. ¿Cierto? El otro día veía una entrevista que le decían a la esposa del primer ministro aquí en Australia. Esa mujer está orgullosa de su esposo. Claro que sí. Está casada con el primer ministro. ¿No? Hay un orgullo especial, ¿cierto? En esa dama. Casada con el primer ministro. Pero entonces tú vas a la Biblia y no es el rey. No es presidente. No es ministro. El título más grande que Dios puede entregarle a un ser humano es siervo. Mi sierva. Mi sierva. Y en la Biblia, hermano, no existe privilegio mayor que ser considerado siervo o sierva del Señor. Porque son los siervos y siervas del Señor los instrumentos que Dios encontró en momentos claves de la historia para adelantar los propósitos del reino de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo importante en esta tierra, Él sale de búsqueda. Él sale a buscar siervos y siervas. En este caso particular, el primer rey de Israel había fracasado terriblemente, había terminado consultando a una divina, había rechazado a Dios abiertamente, se había rebelado contra el Señor y ese pueblo fue destruido en una batalla con los filisteos. Era una crisis nacional. En medio de esa gran crisis, Dios sale de búsqueda y encuentra a David y lleno de gozo dice: he encontrado a David, hay esperanza, esta historia puede revertirse, la historia puede cambiar, la historia puede ser diferente, porque encontré a David, mi siervo, es mi siervo, encontré un siervo. Alabado sea Dios por cada vez que Dios encontró un siervo. Un día Dios decidió destruir este mundo. Ustedes recuerdan bien, era la época del diluvio. Todo corazón humano estaba corrompido. Los pensamientos de todos los humanos, dice que estaban dirigidos totalmente hacia el mal. Parecía que todo estaba ya perdido, echado a perder, no había esperanza. Pero Dios salió de búsqueda y encontró ¿a quién? Encontré a Noé, alabado sea Dios, porque ese día Dios encontró a Noé. Y a través de Noé, Él pudo preservar la raza humana. Un día el Hijo de Dios iba a hacerse hombre, iba a hacerse carne, iba a nacer en este oscuro, pequeño y pecaminoso mundo. Y Dios buscó una mujer para que fuera la madre del Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremendo privilegio! Y Dios salió de búsqueda. ¿Y a quién encontró? ¿No? María encontró a María. Y cuando el ángel de Jehová le da la noticia a María, ¿cuál fue la respuesta de María? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Se recuerda la frase que ella pronunció? He aquí, ¿qué dijo? La sierva del Señor, hágase. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuán importante es ese título? ¿Cuán importante es ser un siervo o una sierva del Señor? Y alabado sea Dios, hermanos queridos, porque en este tiempo Dios ha salido de búsqueda. Dios está buscando. Dios sigue buscando siervos y siervas que Él pueda usar para cumplir sus propósitos gloriosos en esta tierra, porque esta historia humana camina rápidamente hacia sus capítulos finales. Los capítulos más gloriosos de esta historia humana todavía están por escribirse y Dios, con toda seguridad, Dios encontrará nuevamente siervos y siervas disponibles, que tengan un corazón como David. He hallado a David,
un siervo, un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ojalá, querido hermano, querida hermana, que en esa búsqueda Dios pueda mirarte a ti y decirte, la encontré. La encontré, te encontré, lo encontré, te he hallado a ti. Qué privilegio, hermanos. Ese es nuestro privilegio, esta es nuestra oportunidad. Y cuando nosotros volvemos al caso de David de manera particular, hermanos, es un caso que llama la atención. Porque David es colocado no solo como siervo, hay otros siervos en la Biblia. Hay varios siervos, hemos visto ahí varios ejemplos. Abraham fue un siervo de Dios también. Pablo, en el Nuevo Testamento, un siervo, ese era su honor, ¿no? Pablo, esclavo de Jesucristo. Ese era su honor más grande. Pero es interesante que en el Antiguo Testamento David es calificado como un siervo ejemplar. O sea, no solo que Dios lo llama siervo, sino que lo coloca como un ejemplo. David es un siervo ejemplar. Y eso llama la atención. Porque todos aquí sabemos que David no vivió una vida intachable. No sabemos. Nosotros hubiéramos escogido a otra persona de repente, ¿no? Hubiéramos puesto a José, ¿no? ¿Por qué no ponemos a José? Y a José lo colocamos como el siervo ejemplar. Pero no. Dios, está la historia de José allí, está la historia de Daniel. Pero Dios en el Antiguo Testamento, como siervo ejemplar, coloca ¿a quién? A David. Para sorpresa de muchos de nosotros. Y entonces surge la pregunta lógica, ¿por qué Dios escoge a David? Teniendo otras mejores opciones, diríamos nosotros, ¿no? ¿Por qué Dios escoge a David? Una vez leí un artículo que me acuerdo una vez, me llamó la atención, decía, ¿por qué? Desde la elección del por qué Dios no escogió, por ejemplo, a Jonatán. Jonatán era un buen muchacho, el hijo de Saúl. ¿Ustedes conocen la historia? ¿Era un buen muchacho o no? Era un tremendo muchacho. Un muchacho que tenía todo para odiar a David, ¿o no? Claro, pues, si era el hombre que me estaba quitando el reino. Me estaba robando mi futuro soñado. Pero Jonatán no solo que no odió a David. Jonatán dice la palabra de Dios que lo amó y lo ayudó a llegar a ser rey. Lo que habla de la grandeza del espíritu de este muchacho. Pero interesantemente, hermanos, Dios no escogió a Jonatán. ¿Escogió a quién? A David. Porque vamos a descubrir, hermanos, y eso siempre es importante que lo tengamos presente, que las elecciones de Dios no son por mérito humano. La elección de Dios nunca es gracias a ti. Nunca es gracias a mí. Nunca es gracias a las capacidades o la experiencia que he desarrollado. No, nunca es por eso. En realidad, las elecciones de Dios son a pesar de mí. Son a pesar de ti. Dios te elige por gracia, por misericordia, por bondad, porque Él es bueno. Somos elegidos por gracia y por misericordia, hermanos. Ya la vemos a Dios esta mañana por eso. Porque un día Él fijó sus ojos en nosotros y en su gracia y su bondad nos llamó, así como por gracia y bondad llamó a David. No es por mérito, es por gracia, es por bondad. Y cuando nosotros revisamos la vida de David, hermanos, ese siervo ejemplar, notamos que él se convierte en el rey ideal de Israel con el que se compara a todos los gobernantes posteriores. Cuando tú lees el libro especialmente de Reyes, ves la lista de reyes, al final de la historia de cada rey usualmente está la frase: pero este rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Tristemente se repite eso muchas veces, ¿no? Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no fue como David. Así es, no fue como David. No fue como David. Eso se repite, esa fórmula se repite vez tras vez. Hizo lo malo, no fue como David. Hizo lo malo, no fue como David. Hizo lo malo, no fue como David. O sea, Dios lo coloca como un paradigma, como un modelo. Y no solamente eso, sino que hace a David el encargado de preparar el camino para la llegada del Mesías. Dios hace un pacto con David. Y le encarga preparar la venida del Mesías. Por eso Jesús fue llamado hijo de David. Considerado hijo de David.
Así que claramente la Biblia coloca a David, hermanos, como un ejemplo, como un modelo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que queremos responder rápidamente en esta mañana. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios llama a David como un modelo, como un ejemplo? Y hoy quisiera mencionarles que por lo menos existen 3 razones, puede haber otras más, por supuesto, pero queremos destacar esta mañana 3 razones, hermanos, por las cuales David es considerado un siervo ejemplar. Y la primera la encontramos allí en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Vamos allí. Es el momento del ungimiento de David. Ustedes recuerdan bien la historia, es una historia muy interesante. No tenemos tiempo hoy para repasarla todo, pero ustedes recuerdan bien, ¿no es cierto? Cómo Samuel fue enviado por Dios a buscar a la casa de Isaí, a uno de sus hijos. Dios no le da el nombre. Le dice, anda, busca. Uno de los hijos de Isaí es. Tú llama a los hijos y yo te voy a mostrar cuál. Y cuando, dice la historia, que cuando Samuel vio al primero, ¿qué dijo? Gracias, Señor. Esto fue más rápido de lo que pensaba. Y ya le estaba poniendo la mano encima, ¿no? Estaba sacando el aceite y poniéndole la mano encima. Cuando Dios le dice, un momentito, stop. No te apures, Samuel, no es él. Y Samuel dice, pero Señor, ¿cómo que no? Míralo. Tiene porte de rey. Mira su porte. Mira el tremendo tipo que es. Él tiene que ser, Señor. No creo que consigas algo mejor que esto por aquí. Y Dios le dice, no. Y pasó el segundo, y pasó el tercero. ¿Ustedes recuerdan la historia? Hasta que ninguno de ellos era, hasta que llegó el momento cuando ya no quedaba ninguno. Y él dice, se acabó. Y mi padre dice, no tengo otro más. ¿Cómo que no hay otro más? ¿Seguro que no tienes otro? Sí, tengo uno más, pero no creo. Dice, es un muchachito que está cuidando ovejas. Ya lo tengo a él. No creí necesario llamarlo. Llámalo. Te conoce la historia, pues. Cuando él llega, Dios le dice, este es, porque yo no miro lo que mira el hombre mira lo que está afuera. Yo miro lo que está dentro. Yo miro tu corazón. Y hermanos, qué tremendo es pensar en esto. Qué tremendo es pensar en esto. Dios nos ayude a tener corazones aprobados delante de Dios. No estamos para impresionar a los hombres. No vivamos esa vida que intenta impresionar a otros hombres. No estamos para eso. Los hijos de Dios no estamos para buscar impresionar a nadie. Nosotros estamos para vivir vidas aprobadas por Dios. David vivía así y fue ungido. Y entonces, luego de ser ungido, dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 16, verso 13, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Oh, ¿qué pasó entonces ese día? Dice, ¿qué vino sobre David? El Espíritu de Jehová. Oh, hermanos, y esto es tremendamente importante. Porque solo el Espíritu de Jehová puede capacitar a un ser humano para que cumpla la función de un siervo de Dios. Es imposible ser un siervo de Dios sin el Espíritu de Jehová. Es imposible. La capacitación indispensable, la única capacitación que puede realmente prepararnos para cumplir las tareas que Dios tiene para un siervo, es el Espíritu Santo, como veremos inmediatamente en el capítulo 17. Porque tú puedes hacer tareas humanas con fuerzas humanas, eso sí, tú puedes hacer. Tú puedes casarte sin tener el Espíritu Santo, no tienes que tener el Espíritu Santo para casarte, puedes casar sin el Espíritu Santo. Pero tener un hogar cristiano, eso no lo puedes hacer sin el Espíritu Santo. Tú puedes tener una familia sin el Espíritu Santo, pero tener un hogar cristiano requiere que tú tengas el Espíritu Santo. Tú puedes tener un trabajo sin el Espíritu Santo. ¿O no? Tú puedes tener un trabajo, todos pueden trabajar sin el Espíritu Santo. Pero tener un ministerio que Dios use para transformar vidas, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Sí. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere que entendamos es que Él quiere darnos su Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos y nos permite ver la vida como lo que realmente es.
La vida de un siervo de Dios no consiste en elevarse a la altura de las expectativas humanas que nuestra sociedad alrededor coloca en nuestra cabeza. Yo veo que un lindo grupo de jóvenes, de menores en nuestra iglesia, está creciendo ese grupo y alabamos a Dios por eso. Tiene que ser así. Ayudemos a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, a nuestros niños, nuestras niñas, a entender que Dios los ha llamado no a vivir a la altura de las expectativas que la sociedad coloca sobre nosotros. Los siervos de Dios no viven a la altura de las expectativas de la sociedad. Los siervos de Dios son llamados por Dios a vivir a la altura de las expectativas de Dios. Y eso no es posible hacerlo con fuerzas humanas. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos que Dios nos eleve de donde estamos a donde Dios quiere que estemos. Y alabado sea Dios, hermanos, porque Dios siempre tiene algo más para sus siervos, siempre. Siempre tiene algo más. Dios ha sido bueno contigo, alabado sea Dios. Dios ha hecho muchas cosas en tu vida, alabado sea Dios. Pero aún no terminó, todavía quiere ser más, todavía quiere obrar más. Por eso, nuestro deber más importante, hermano, cada día es comenzar cada jornada pidiendo el Espíritu Santo. Si quieres ser un siervo o una sierva de Dios, por favor, pide el Espíritu Santo cada día. No dejes de clamar, no dejes de suplicar que Dios te dé su Espíritu, porque solo el Espíritu de Dios podrá ayudarte a cumplir la obra de tu vida. David lo entendió. ¿Y cuál es esa obra, hermanos? Bueno, esa obra consiste en pelear las batallas de Jehová. ¿Sí? En pelear las batallas de Jehová. Inmediatamente el capítulo siguiente en la historia de David, primera de Samuel capítulo 17, nos muestra a David peleando las batallas de Jehová. Comienza David a pelear. ¿Es un siervo de Dios? Ok, si eres siervo de Dios, entonces tu misión es pelear las batallas de Jehová. ¿Pelear? Creo que sí, porque una vez que tú haces un compromiso con Dios, una vez que tú declaras de manera inquebrantable que eres un siervo o una sierva de Dios, prepárate, porque vas a enfrentar oposición. Jesús fue muy claro con esto. Jesús dijo con toda claridad, en el mundo tendréis aflicción, porque este mundo no ama a Dios. El príncipe de este mundo que gobierna la estructura social de esta tierra se opone a Dios, se opone a los hijos de Dios, se opone a los siervos de Dios. Así que el día que tú decides ser un siervo de Dios, prepárate porque vas a enfrentar oposición. Habrá dificultades, sin lugar a dudas. De algún lado vendrá el ataque, de algún lado vendrá la resistencia. El enemigo va a hacerte frente, va a pelear contra ti para destruirte, para desanimarte, para detenerte. Así como lo hizo con David. Y la palabra de Dios dice claramente aquí, hermanos, que David entonces es llamado por Dios para enfrentar, 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, un desafío gigante. Y este era un gigante literal. Dice la palabra del Señor, versículo 37, del capítulo 17. Ahí está conversando con Saúl. Saúl lo está tratando de desanimar. Le dice, Saúl, tú eres muy joven. Dice, tú no puedes enfrentar a este gigante. Nadie puede. Solo mirarlo nos da miedo, nos paraliza, nos aterroriza. Y David, versículo 37, dice, Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Alabado sea Dios, hermano. Cuando estás lleno del Espíritu de Dios, Él te da santa osadía para enfrentar cualquier clase de desafío. Aquí está. Ya peleé con osos y leones, le dice David al rey. Y luego vienen los famosos versículos 45 al 47. Ya cuando estén frente a frente al gigante. Ya está el gigante allí. Ya están frente a frente. La gente lo mira y lo menosprecia. Enanito que me han enviado a pelear aquí. Yo creo que ese Goliat se sintió ofendido, ¿no? Es una ofensa, por favor. Por favor. ¿Cómo no haber un soldado en condiciones mínimas, presentables, que haya un combate algo, por lo menos equilibrado? Cuando ve este muchacho dijo, no puede ser. Esta es una vergüenza. Yo me imagino a Goliat pensando así, una vergüenza. Los israelitas, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que me envíen este muchachito, esta criatura?
Goliat no sabía, es que ese muchachito era un siervo de Jehová. Y eso hace toda la diferencia, queridos hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios usa lo débil del mundo, ¿no? Lo pequeño, lo que parece que no es. Dios se goza en eso. Y allí está David, pequeño, sin ninguna posibilidad humana, aparentemente. Pero entonces lo mira a los ojos y le dice, versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración de fe! Esa es la actitud de un siervo de Dios. El siervo de Dios no confía en él, confía en Jehová. Sabe que la batalla es de Jehová. Si tú estás enfrentando oposición por ser leal a Dios, si tú estás enfrentando oposición por hacer lo correcto, por estar del lado de la justicia, no importa, aunque se desplomen los cielos, mantente firme, confía en Jehová, no te sueltes de Jehová, no renuncies, no retrocedas. Jehová te dará la victoria, porque la batalla es de Jehová. Recordar eso, hermano. Recuerdo la historia de un muchacho que me contaba hace un tiempo atrás. Estaba en una universidad pública en un país sudamericano. Y como ustedes saben, las universidades públicas son universidades públicas, ¿no? Es difícil ingresar. Y una vez que estás ahí adentro, es difícil mantenerse. Estudiaba una carrera de ingeniería, adventista el séptimo día, líder de conquistadores en su iglesia. Todo avanzaba bien hasta que un día, uno de los profesores que era considerado los más complicados de la universidad le dice, anuncia el examen final es el sábado. Y ya lo conocía. Así que este muchacho fue a conversar con el profesor, le trató de explicar que era adventista el séptimo día. El profesor lo mira y dice, mira, yo no voy a cambiar el examen solo por ti, le dice. No, tengo acá a todos tus compañeros. Los compañeros merecen respeto y a todos ellos les acomoda bien el sábado, así que por ti solo no lo voy a hacer. Lo único sería que tú consigas que tus compañeros te apoyen. Así que le habló con dos compañeros suyos. Tenía un buen testimonio, había ya avanzado con ellos un buen tiempo. Los chicos dicen, te vamos a apoyar. Así que los otros compañeros fueron a hablar con el profesor. Fueron a abogar por su amigo, ¿no? Y el profesor, mire, tu compañero tiene conflicto de conciencia, él es adventista. Por favor, ayúdelo con el tema del sábado. El profesor le mira, así con que ustedes son solidarios con él. Ok, le dice, si tanto lo aprecian, vamos a hacer lo siguiente. Dice, mire, vamos a hacer lo siguiente. Conversen con el curso. Si el curso los apoya, está bien, pero vamos a hacer lo siguiente. Dice, mire, vamos a hacer lo siguiente. Este va a ser el arreglo. Si ustedes tanto lo aprecian como curso, yo le voy a tomar el examen solo a él. Y la nota que él saque es la nota para todos. ¿Lo quieren? El Espíritu de Dios trabajó, hermanos, porque ese grupo de muchachos decidió apoyar a este muchacho. Y este joven comenzó a sentir la presión encima, ¿no? Claro. Y el profesor había dicho, le voy a hacer una pregunta. Me contaba, este muchacho comenzó a orar, a aferrarse a Dios, la iglesia orando, ¿no es cierto? Orando, todos orando, cadena de oración, orando. Y me dice, pastor, el día que yo estaba yendo a la universidad, mientras iba en el camino, abrí mi carpeta y había una revista allí de tecnología. Y un título grande en la portada de la revista me llamó la atención. Decía, en esos tiempos, Internet 2. Ese es el Internet 2. Uy, dijo, qué interesante Internet 2. Así que mientras viajaba desde su casa hasta la universidad, el día del examen, fue leyendo la revista. Llegó a la universidad, el profesor lo estaba esperando,
¿Estás listo? Una pregunta. Yo me dijo muy bien, háblame todo lo que sabes sobre Internet 2. Me dice el muchacho, pastor, fue como que Dios me prendió la grabadora, apretó el clic, ¿no? Play, plin. Acababa de leerlo, acababa. Lo tenía aquí. Me hicieron play y comencé a repetir. Hablé. El profesor lo miró, le dice, estás aprobado con 20, la máxima nota. Todo el curso sacó 20 notas. Gracias a un joven que estuvo dispuesto a pelear una batalla de Jehová, que estuvo dispuesto a ponerse del lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Oh, hermanos, es el privilegio de los siervos de Dios, el pelear la batalla de Jehová. Dios jamás defrauda a un siervo. David es un ejemplo de eso. Pero finalmente, hermanos, hay una tercera cualidad que quizás es la más sorprendente de estas de David. Porque David era un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, que peleaba las batallas de Jehová. Pero Samuel lo que va a destacar es que David especialmente es diferente del primer rey, porque hace un contraste con Saúl, en que aunque David cometió un terrible pecado, un grave error, terrible, en realidad es una cadena de errores lo que él cometió. No una cosa pequeña que podía disimularse, una cosa grande. Cuando fue confrontado por Dios, y vamos a la palabra de Dios, segunda de Samuel capítulo 11, porque la historia de David es una historia gloriosa hasta segunda de Samuel capítulo 11. ¿Sí? Si tú lees desde 1 Samuel 16 hasta 2 Samuel capítulo 11, es una historia gloriosa, es un héroe de Dios, una historia extraordinaria, es victoria tras victoria, hasta que llega 2 de Samuel capítulo 11, y ustedes conocen la historia, hermanos. Ese affair entre David y Betsabe. Conocen la historia. Un día ese rey, en vez de estar peleando las batallas de Jehová, bajó la guardia y se quedó en Jerusalén. Y mientras estaba en Jerusalén, miró la casa del vecino desde la altura de su palacio y vio a la esposa del vecino. Y ustedes conocen el resto de la historia. Tuvo una aventura con esta mujer, la mujer se embarazó y David hizo lo que usualmente hace el que entra en el espiral del pecado, quiere tapar un pecado con otro pecado. Así es el espiral del pecado, ¿no? Cuando tú cometes un pecado, tratas de ocultar, tapar un pecado con otro pecado. No te das cuenta que vas haciendo el problema más grande. Y David entonces lo comienza a maquinar. ¿Qué hace? Se le ocurre traer al esposo de vuelta, que era uno de los generales ahí del ejército, lo trae de vuelta para que dice, voy a hacer que venga aquí para que duerma con su mujer una noche y listo, acá nadie se entera. Pero este hombre era justo, era un varón de Dios, viene acá, dice, al llamado del rey, y luego de escuchar al rey, le dice, bueno, anda a pasar con tu mujer y mañana te vas a la guerra. Dice, no, dice, yo ¿cómo voy a dormir con mi mujer mientras mis soldados están peleando? Imposible, yo duermo aquí de pie, en la puerta del palacio. Ustedes conocen la historia, no hubo manera, hermanos, de que David convenciera a Urías de que fuera a dormir con su esposa. Así que David no tuvo otra opción que mandar una notita ahí a Joab, el general del ejército, le dijo, ¿sabes qué? Mira, hice un favorcito de parte tuya, por favor, en el siguiente ataque que hagan allá a la fortaleza amonita, a Urías lo pones en la primera fila. Y cuando está al frente, lo dejas solo. Lo mandó a morir. Y una vez que la noticia llega, Urías murió. David dice, se acabó el problema. Se acabó el problema. No. El pecado, hermanos, solo empezaba a sacar sus fauces. Y dice la palabra de Dios, hermanos, capítulo 11, versículo 27. Termina la historia.
Aparentemente el secreto había quedado guardado. Pero para los ojos de Dios, dice, pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella dio a luz un hijo. Aparentemente todo estaba saliendo bien con la coartada, pero entonces viene la frase clave del capítulo que dice, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios lo vio. Dios sabía. Y Dios no iba a permitir que esto quede así. Así que Dios envía a un profeta, ¿ustedes recuerdan? Al profeta Natán. Y le cuenta la famosa parábola, ¿ustedes cuentan del hombre con las ovejas? Y lo descubre. Y finalmente, versículo 13 del capítulo 12, 13 de segunda de Samuel. Capítulo 12, versículo 12 leamos. Natán, luego de contar la parábola, le dice lo siguiente, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dice David? Pequé contra Jehová. Confiesa su pecado. Confiesa su pecado. Oh, hermanos queridos, y esto es una lección tremendamente importante. Porque lamentablemente es posible que nosotros también vez tras vez tropecemos, erremos, tomemos malas decisiones, hiramos a otros, nos hiramos a nosotros mismos, porque el pecado hiere a todos. El pecado nos causa un profundo dolor, nos destruye por dentro y por fuera. Lenta pero seguramente, el pecado es una plaga que lo destruye todo, es altamente mortífero. Y por eso Dios quiere librarnos del pecado, sanarnos del pecado, y por eso necesita que tú y yo confesemos nuestros pecados. Por favor, no cometamos el error de tratar de ocultar, disimular o justificar nuestro pecado. No. Los siervos de Dios cuando yerran, los siervos de Dios cuando pecan, los siervos de Dios cuando se equivocan, prontamente, como David, reconocen, he pecado contra Jehová. Gracias. He pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. Ofendí a Jehová. Ofendí a Jehová. He pecado contra Jehová. Un siervo de Dios, cuando se equivoca, no le echa la culpa a los demás. Un siervo de Dios o una sierva de Dios, cuando se equivoca, no pone excusas. No se excusa. No posterga, no dilata. El siervo de Dios prontamente reconoce su error y tiene ese corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Y sin demora confiesa, he pecado contra Jehová. Y una vez que tú confiesas tu pecado, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? El siguiente versículo. Dice allí, la siguiente frase del versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Sí, te perdono, pero vas a tener que vivir con las consecuencias. Y eso es importante, hermanos. Los siervos de Dios, si pecamos, confesamos nuestro pecado y por la gracia de Dios enfrentamos las consecuencias, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él nos sostendrá, que Él nos ayudará a poder salir adelante con su bendición. Este pensamiento me llamó mucho la atención, hermanos, por eso lo puse aquí. Este es un autor que menciona que lo que nos distingue del mundo no es que seamos menos malvados, interesante esto, sino que por la gracia de Dios hemos aprendido a reconocer nuestra maldad tal como es y a confesar nuestros pecados. La iglesia es el único cuerpo en la tierra que confiesa el pecado. Es verdad, hermano, no hay otro grupo humano, ningún club, ningún gobierno, ningún parlamento confiesa pecados. ¿Quién confiesa pecados? La iglesia es el único cuerpo en esta tierra que confiesa pecado. Donde la confesión del pecado se extingue, la iglesia deja de ser iglesia. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Sí. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos convence de pecado. Es el que nos convence de pecado.
constantemente, mientras más cerca tú estás de Dios, más sensible eres a la voz del Espíritu Santo que te hace ver aquellas cosas que te separan y te apartan de Dios. Dios nos ayude, hermanos, para que seamos sensibles a la voz del Espíritu. Por favor, si el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento, si hay algo en tu vida que necesita ser confesado, no importa cuánto tiempo lo ocultes, no importa cuán secreto crees que es, no importa que pienses que no, esto no es tan importante, lo vamos a dejar guardado, archivado allí en el archivo de la memoria. No, por favor, el pecado es altamente destructivo, va a arruinar tu vida y la vida de aquellos que te rodean. No guardes secretos pecaminosos, confiesa tu pecado. Proverbios 28:13, el que oculta su pecado no prosperará, no hay prosperidad, no hay bendición, vivirá bajo un cielo cerrado. Dios no puede colocar su mano de bendición sobre aquel que oculte el pecado. Ese era Saúl. Saúl, cuando fue confrontado, le echó la culpa al pueblo. Dijo, no, ellos fueron, yo no fui, yo intenté, sí hice. No pongas excusas. Si tú erraste, humíllate delante de la mano poderosa de Jehová y dile, Señor, he pecado. He pecado, Señor. Y fruto de este arrepentimiento, hermanos, esta confesión, tenemos ese precioso salmo que es el Salmo 51. ¿Sí? Pueden leerlo en casa con tranquilidad. El Salmo 51 es un salmo precioso de confesión. Allí está un siervo de Dios totalmente contrito y humillado, sintiendo la grandeza de su pecado, pero aferrado a la gracia divina, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia, hermanos. Así que esta mañana, en el nombre del Señor, si hay algo en tu vida que necesita ser confesado, no dilates más. Confiesa tu culpa y recibe el perdón de Dios, que te restaurará y te sanará por completo. ¿Queremos ser siervos de Dios, hermanos? Amén. Dios quiera que sí. Dios quiera que quieras recibir ese título más grande, el título más grande que existe, ser siervo de Dios. ¿Cuántos quisieran decir a Dios, Señor, yo quiero ser siervo tuyo esta mañana? Amén. Dios los bendiga, hermanos, para que puedan ser siervos y siervas